Hola, buenos días. Mi nombre es Afra Pascual Almenara y trabajo en la Universidad de Lleida, en España. Voy a realizar la presentación Estado de la accesibilidad web de los portales universitarios de Cuba, análisis de pautas WCAG 2.2 y comparativa de resultados. Por motivos laborales no puedo estar presente ahora de forma síncrona, pero si algún asistente quiere enviarme alguna duda, contestaré gustosa. Mi correo electrónico es afra.pascual@udl.cat. Buenos días, voy a presentar el trabajo de investigación Estado de la accesibilidad web de los portales universitarios de Cuba, análisis de pautas WCAG 2.2 y comparativa de resultados. Trabajo en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Lleida. Voy a presentarme para quien no me conozca. Soy doctora en informática especializada en accesibilidad web, profesora lectora de la Universidad de Lleida en el grado de Diseño Digital y Nuevas Tecnologías, miembro del grupo de investigación GRIO de la misma universidad. Además, soy consultora en accesibilidad. Mi ámbito de investigación es la experiencia de usuario accesible. Soy defensora en accesibilidad, conferenciante y miembro de AccessCat, la red de accesibilidad de Cataluña, que es una región de España, del International Association of Accessibility Professionals y de W3C para la constitución de las nuevas WCAG, las 3.0. Este es el índice de la presentación. En cuanto a la introducción, voy a explicar el ámbito de estudio y los objetivos en los que se quisieron conseguir al realizar este estudio. El ámbito de investigación fue la evaluación de accesibilidad de 5 sitios web de las universidades de Cuba. Se seleccionaron los que tenían un mejor ranking según la web de Webometrics. Se evaluaron las pautas WCAG 2.2, aunque no se encuentran en normativa en el ámbito europeo, se consideran necesarias porque actualmente ya son recomendación en W3C. Además, se quería conseguir dos objetivos en esta investigación. Por un lado, obtener una visión general del nivel de accesibilidad, aspectos positivos y negativos de las webs evaluadas, y también analizar si los resultados de evaluadores automáticos correspondían cuando se realizaba una evaluación manual a través de expertos. Ahora voy a introducir los trabajos relacionados, el marco normativo y un trabajo de investigación que se realizó para observar el nivel de accesibilidad de distintas universidades del ámbito de Hispanoamérica. En el mundo existen diversos países con normativas relacionadas con la accesibilidad digital. Los más conocidos son de Estados Unidos y de Europa, en los que los países que conforman tienen normativas para obligar a que los sitios web sean accesibles. Sin embargo, en Cuba no existe legislación y esto se observa en la investigación llevada a cabo por los resultados que se han obtenido. Por otro lado, se estuvo analizando la accesibilidad de universidades a través de artículos científicos en los que se presentaban los resultados. En los datos obtenidos se observó que ningún sitio web había alcanzado un nivel aceptable de accesibilidad. De hecho, la mayoría eran barreras graves de nivel A, que es el nivel básico que todo sitio web debería de cumplir. Las universidades que obtuvieron mejores resultados fueron aquellas a las que pertenecían a países que tenían en consideración las barreras de accesibilidad, es decir, que disponían de legislación relacionada con las normativas. Se encontraron que las barreras habituales estaban relacionadas con la sintaxis del lenguaje de marcado, el lenguaje HTML, con errores, también con la presentación de contenido, con contenido no textual porque no tenían la etiqueta correspondiente y también con la legibilidad visual del texto o bien contrastes de colores de pantallas. La consultora Webine cada año, desde hace 6, está realizando un estudio para analizar el nivel de accesibilidad de sitios web de todo el mundo. Los resultados que se presentan en este gráfico se puede observar que en más de un 75% de sitios web se encuentra que hay texto con bajo contraste. Más del 50% de estos sitios web evaluados son imágenes que no tienen un texto alternativo adecuado. Alrededor del 50% los sitios web no presentan
formularios con etiquetado adecuado y además los enlaces que se presentan en las páginas web están vacíos o no están de forma correcta etiquetada o titulada. Y alrededor de un 25% de sitios web evaluados se observó que los botones estaban vacíos o que la etiqueta lang que especifica el lenguaje de la página estaba vacía o era incorrecta. Ahora voy a explicar la metodología de evaluación y la definición de parámetros que hicimos para poder llevar a cabo la investigación. La metodología de evaluación de conformidad de la accesibilidad del sitio web, WCAG-EM, desarrollada por W3C, presenta un marco bastante adecuado para llevar a cabo una evaluación de forma organizada. Esta metodología se divide en diferentes pasos que voy a explicar en las siguientes transparencias. El primer paso es definir el alcance de la evaluación. En el caso de la investigación actual, nosotros definimos un ámbito de evaluación de 5 sitios web de las universidades más importantes de Cuba. En ellas se observó y se analizó las pautas WCAG 2.2, que son recomendación por W3C desde octubre del año pasado. Y la evaluación se llevó a cabo a través de un ordenador Mac OS versión 10.15, 3 navegadores web y 2 herramientas de tecnología asistencial que luego presentaré. Primero, se realizó una exploración de los diversos sitios web a analizar y se observó cuál era su estructura y cuántas páginas contenía. Inicialmente, antes de realizar el paso 2, se quiso realizar la evaluación en diversos páginas de los sitios web que se consideraban importantes: la página de inicio, la página de inicio de sesión, mapa web, el formulario de contacto, la ayuda, información legal y la página de declaración de accesibilidad. Sin embargo, cuando se realizó la exploración de los sitios web, se observó que en la mayoría de los sitios no había una estructura homogénea. Por ello, por ese motivo, únicamente se seleccionó la página de inicio para poder llevar a cabo la experimentación, puesto que los sitios web seleccionados en muchos casos no disponían de formulario de contacto o información de ayuda o de inicio de sesión. Cabe destacar un hecho relevante en el que en ningún sitio web considerado en la evaluación disponía de una página de declaración de accesibilidad, que es una de las páginas más importantes para poder comunicar cuál es el nivel de accesibilidad real de la página a los usuarios que acceden a ella. Además, tampoco no se consideraron documentos PDFs en el marco de la evaluación. Ahora voy a explicar en qué consistió la auditoría de las páginas web seleccionadas. Esta auditoría se dividió en 7 pasos. El primero de ellos es captura de pantallas. En cada uno de los sitios web se accedió y se realizó una captura para poder fijar en el tiempo la información que había en ellos. Cabe considerar que en muchos casos las noticias o algunos aspectos de la web pueden cambiar. Y entonces esto es problemático de cara a poder ofrecer resultados después de la evaluación. No se realizó una revisión de estándares, que es una evaluación de la gramática de HTML o de CSS, puesto que actualmente en las pautas 2.2 de las pautas WCAG este criterio o este punto se ha eliminado de ellas. En el punto 3 seleccionamos diversos evaluadores automáticos para realizar la evaluación. Cabe considerar que la metodología WCAG-EM únicamente indica 2 evaluadores automáticos para poder contrastar resultados. Sin embargo, como uno de los puntos de nuestra investigación era evaluar si el resultado obtenido por los evaluadores automáticos podía ser un falso positivo o no en la evaluación manual, se seleccionaron 4 evaluadores automáticos. Todos ellos con el criterio de que fueran de libre uso y además 2 utilizables a través de la web, a través de un sistema como son AdChecker y Wave, y otros 2 a través de plugins instalables en los navegadores como SilkTide y IBM Equal Access Toolkit. En cuanto a la evaluación manual,
que la realizó un experto en evaluación de accesibilidad, se utilizaron diversas herramientas que ayudaron a esta persona a poder llevar a cabo la evaluación. Se utilizó el Color Contrast Analyzer para poder analizar el contraste de los elementos visuales. A través del Landmark Navigation y Heading Maps se pudo observar cuál era la estructura subyacente detrás del código HTML de la página. Con el plugin Web Developer Toolbar se pudo observar diferentes aspectos relacionados con etiquetado de imágenes y de contenidos, como de controles y de enlaces. Y finalmente, con los bookmarklets de accesibilidad seleccionados, se pudo observar aspectos muy concretos de la página web, como fue el idioma o como fue la observación de la lista de enlaces, del texto de enlaces. En el paso número 5 de la auditoría de la muestra de evaluación, se hizo una comparativa de resultados. Por un lado, se cogieron los resultados de las evaluaciones automáticas de las 5 universidades y por otro se obtuvieron o se llevaron a cabo los resultados de las evaluaciones manuales y se comparó si estos resultados correspondían a falsos positivos o eran realmente unos errores que debían de reportarse en el informe. Luego se realizó una visualización en diferentes navegadores para observar si las páginas web tenían una misma visualización en cada uno de ellos. Y finalmente se seleccionó tecnología asistencial como es VoiceOver instalado en el sistema operativo Mac o a través del uso de la navegación en los sitios web con la tecla de tabulador del teclado, que puede simular lo mismo que haría una persona utilizando un pulsador. Ahora voy a mostrar los resultados que se pudieron obtener a través de la evaluación automática y manual llevada a cabo. Por un lado, se obtuvieron distintos resultados a través de los evaluadores automáticos y se filtraron cuáles eran los resultados o los problemas encontrados de forma genérica en cada uno de las evaluaciones llevadas a cabo. En este caso, esta tabla es un poco compleja de observar de dónde realmente venían los problemas, sin embargo, se tradujo la información a forma de canal visual para poder identificar si los problemas eran pertenecientes a alguna de las 4 categorías de las pautas WCAG: perceptible, operable, comprensible o robusto. Pero tal y como se observa en la imagen, tampoco no se pudieron considerar más que a lo mejor tal vez el primer principio de perceptible que tuviera más barreras. Sin embargo, de este análisis se seleccionaron unas pautas que son las que se producen en cada uno de los sitios web que se llevó a cabo la evaluación. Con estos resultados se llevó a cabo una evaluación manual y no solo se constató que algunos de los criterios previamente seleccionados por estas herramientas automáticas eran realmente problemas que existían en las páginas reales, sino que además había otras pautas que no era posible que fueran evaluadas por un evaluador automático, por ello se tenían que evaluar de forma manual. En este caso, las pautas de el foco visible y de nombre, función, valor, que veremos después a qué corresponden, se incluyeron en esta lista de barreras a través de las pautas WCAG para poder observar que pese a que los resultados automáticos ofrecen un previo, necesito siempre una evaluación manual para poder determinar si realmente son o no problemas. Ahora voy a mostrar una serie de ejemplos relacionados con cada una de estas pautas analizadas e intentar explicar por qué produce un problema. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen se puede observar que hay un texto que se llama Universidad de La Habana, sin embargo el alt, el texto alternativo, está vacío. En este caso el alt debería tener el mismo texto alternativo que el texto de la imagen. Por el otro lado,
Los iconos, que son iconos de decoración, sí que tienen un texto alternativo, sin embargo, no debería de ser necesario en este caso. En muchos sitios analizados se observó que las imágenes correspondientes a hacer decorativas las noticias tenían el texto alternativo el mismo que el título de la noticia. En tal caso, esto lleva a un problema porque es redundante cuando se navega con el lector de voz. Y por otro lado, también se observó que había unas cuantas imágenes que no tenían una descripción, así como se observa aquí con la herramienta rotor del VoiceOver. Además, había algunas imágenes que no tenían texto alternativo, pero deberían de tenerlo porque son imágenes que corresponden a funcionalidades y en este caso lo que debería de transmitir esta imagen es la funcionalidad que llevan a cabo, que en este caso es acceder a las redes sociales. Por otro lado, la pauta relacionada con la información y relaciones, se observó que en ningún sitio web se cumplió. En este caso se observa el ámbito de la jerarquía de los títulos de la página, que de alguna forma viene a ser un índice de contenidos de la página, y en todos los casos de las páginas web evaluadas, ninguno de ellos era correcto, porque como se observa, en todas existía una jerarquía distinta. Una jerarquía se indica como H1, que es el título de la página, H2, que correspondería a las secciones importantes de las páginas, y H3, donde ya se va a un detalle más concreto. Se observa que en cada una de estas imágenes la herramienta Heading Maps lleva problemas asociados. Además, relacionado con el etiquetado de la información, en el caso de los propósitos de los enlaces, en el que esta pauta determina que los enlaces han de tener un texto comprensible fuera del contexto, se observa que en este caso, con la herramienta rotor de VoiceOver, estos enlaces no se entienden, no se pueden comprender a qué llevarían si el usuario hiciera clic en alguno de ellos. Así como, en este caso, los enlaces podrían indicar que Searcher sería el enlace de buscar. Sin embargo, recordemos que nos encontramos en un contexto de hispanohablante. Por ello, cada una de las informaciones etiquetadas dentro de la página deberían de estar escritas o identificadas en el idioma español. Así como hay algunos de los elementos de los enlaces que no tienen un significado. UPR Cuba o canal UPR Cuba o el código que hay debajo no puede transmitir una información al usuario, por tanto no puede saber qué acción puede llevar este enlace al seleccionarse. Lo mismo ocurre en este caso, en donde la información no tiene un significado. En el caso que voy a mostrar ahora, que es foco visible, es una evaluación que no es posible realizar de forma automática. En este vídeo podemos observar el problema de la navegación, porque se observa cómo el usuario con el tabulador pasa por los diversos enlaces primero de las redes sociales y luego cuando llega al menú el foco pasa de la opción inicio a directamente noticias, sin pasar por los demás elementos del menú. Relacionado con la pauta nombre, función, valor, se observa en este caso que hay unos botones donde su título es Previous Arrow Button o Next Arrow Button. En este caso ocurre lo mismo. Dentro de un contexto hispanohablante, el etiquetado no corresponde al idioma de la página. O bien, en este caso, donde hay una serie de botones todos etiquetados igual y el usuario realmente no sabe qué lleva cuando accede a estos botones. Un aspecto que solo se observó en una de las páginas evaluadas fue que la selección del idioma no era del todo correcta. El idioma presentado en el documento era EN, sin embargo, el texto de esta página era en español. Ahora vamos a ver un vídeo donde se puede escuchar qué ocurre cuando el idioma no se encuentra correctamente etiquetado. Veremos diferentes problemas, no solo que el idioma no se encuentra correcto, por tanto los enlaces o la información no la indica de forma
adecuada, además que se activa de forma no correcta o no porque el usuario lo haya seleccionado un vídeo que de forma automática. Pulsa control, opción, selección, www. Chrome, Universidad de Pinar del Río, Hermanos Saiz, Montes de Oca, Google Chrome, Afriqui, Afra, ventana, página actual, visitado, enlace. Somos UPR. Lista 6 ítems. Página actual, enlace. Formation. Página actual, enlace. Investigation. Página actual, enlace. Extension. Enlace. Internationalization. Central de recursos. Visitado, enlace. Searcher. Lista 7 ítems. Visitado, enlace. https://professors.upr.edu.cu/. Enlace. http://www.upr.edu.cu/. Enlace. Upper Cuba. Enlace. UPR Cuba. Enlace. Canal UPR Cuba. Enlace. UCZHG1FXCAKYUC08MXTW. Contraído. Botón lista un ítem. Reproducir y 3 ítems más y un ítem más. Grupo. Estás en un elemento de tipo grupo. Marker zoom in zoom out. Grupo. Estás en un elemento marker botón. Marker zoom in zoom out. Marker botón. Marker botón. Zoom in zoom out bot enlace. 20 September 2024 concluye the 15th Convention Internacional de Cooperativismo. Enlace. 17 Espacio para la Transformación Agropecuaria en Cuba y el Mundo. Estás en detener grabación botón. Se observa, sobre todo en estos dos últimos textos referentes a la noticia, que el idioma de la página, al no estar de forma adecuada indicado en español, la noticia no se entiende. Por tanto, un lector de voz no podría comprender, una persona que utiliza un lector de voz no podría comprender el contenido de las noticias, así como se ha observado que el vídeo se ha activado automáticamente sin que el usuario haya activado ninguna de las opciones. Respecto a la visualización en navegadores, se observó que todos los sitios web evaluados se veían correctamente en los 3 evaluadores. Sin embargo, la Universidad de Pinar del Río no se podía navegar, no se observaba nada cuando se accedía con el navegador Safari. No se pudo realizar ni en PC, ni en tablet, ni en móvil de la marca Apple. Sin embargo, no todos son aspectos negativos. Por ejemplo, en el caso de los aspectos positivos, se observó que había una correcta estructuración, una correcta visualización del contenido en entornos móvil, aunque haya un pequeño desplazamiento en el título de esta Universidad Pinar del Río. También en todos los sitios web se observó que cumplían con la pauta múltiples vías, es decir, que disponían de buscador o un mapa web para permitir que un usuario pudiera acceder de forma distinta a las páginas dentro del contenido. Aunque en la Universidad Oriente Santiago de Cuba no disponía de este buscador ni tampoco un mapa web. Pese a que se ha observado que en la Universidad Pinar del Río no tenía definido de forma adecuada el atributo lenguaje, en todas las demás sí que tenía correctamente indicado que era lenguaje ES. Y luego se observó que en general el foco era adecuado en cada una de las navegaciones del sitio web, a excepción de la Universidad de Pinar del Río, que en algunos casos no tenía la suficiente visualización del foco. Finalmente voy a presentar las conclusiones. Tal y como ocurría con los análisis realizados en investigaciones de evaluaciones de accesibilidad de sitios web hispanoamericanos, había problemas relacionados con barreras pertenecientes al nivel A. En el caso de las universidades cubanas también ocurre lo mismo. No se cumple ninguno de los niveles de la especificación de las pautas WCAG. Además, la observación de los problemas de las herramientas automáticas sí que proporcionaron datos iniciales útiles, pero gracias a la revisión manual se pudieron detectar o descartar falsos positivos. Como he comentado, los aspectos negativos están relacionados con las imágenes gráficas, porque o tienen texto alternativo que no les corresponde o no tienen texto alternativo cuando deberían tenerlo. Información y relaciones, porque no existe una estructura
semántica adecuada dentro de las páginas evaluadas, el propósito de los enlaces porque deberían de tener un texto adecuado para que se pudieran comprender fuera de contexto, y además se incluyen las pautas foco visible y nombre, función, valor, que se han tenido que evaluar de forma manual para poder observar si era o no era problema. Además, existen diferentes pautas que sí son positivas dentro de la evaluación llevada a cabo. Existen elementos de orientación, el uso del color es adecuado en la mayoría de los sitios web, la navegación es consistente y la identificación también es consistente de elementos que son comunes en la página web. Muchas gracias por su atención. Como he comentado anteriormente, por problemas laborales no puedo estar de forma síncrona en estas jornadas, pero pueden enviarme un correo a afra.pascual@udl.cat si quieren aclarar algunos de los aspectos presentados.